Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Cocinando la Mecánica. En este episodio vamos a hablar un poco lo que es la electrónica de tu carro y cómo es que la computadora regula esa inyección de aire a combustible electrónicamente inducida, ¿verdad? Y bueno, para esto necesitarán un escáner, no tiene que ser caro como este, simplemente que te pueda leer datos en vivo, ya sea de corto y largo plazo, corte de combustible, gráficas de sensores de oxígeno, y con eso es suficiente. Incluso tú puedes encontrar aparatos que pueden funcionar con tu celular, ¿verdad? A $20 en Amazon, por ejemplo. Y bueno, hay muchas opciones, ¿verdad? Pero para empezar, lo importante es que ustedes agarren la base de cómo funciona, cómo la computadora piensa para hacer ese corte de combustible. Y si ustedes quieren, están un poco ya más avanzados y quieren invertir un poco más, ¿verdad? Esta herramienta es muy buena. Tiene un osciloscopio integrado y puede hacerte pruebas para sensores, que es muy importante antes de cambiar piezas, claro. Y bueno, como este es un escáner bidireccional, puedes hacer comandos a los sensores, hacer pruebas. Pero para comenzar, esa es una buena opción. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué los carros son electrónicos, cómo nació esto de la electrónica. Bueno, simplemente porque a principios de los 80s se implementó una norma para reducir los gases contaminantes, y fue cuando nació lo que le llamamos OBD1, que significa Onboard Diagnostics. Y bueno, esto era como, ahora sí que un conector para que el técnico pudiera analizar todos esos componentes que fueron diseñados para controlar las emisiones contaminantes, ¿verdad? Era como una puerta para el técnico para poder analizar eso. Sin embargo, el OBD1 no era tan eficiente, ya que no todos los componentes se hicieron para reducir las emisiones contaminantes, eran menos estrictos en esos tiempos. Bueno, ya con el paso del tiempo, obviamente, las normas se pusieron más estrictas, y del 95 hacia ahora, el 2019, se hizo una conexión universal, ya que, como algunos de ustedes saben, el OBD1 tenías que tener un escáner para cada carro, y era un poco más complicado para los técnicos. Entonces cada carro tenía su propio escáner, sus propios conectores, entonces era un poco más complicado. Y es cuando nació es por eso que nació el OBD2, que le llamamos. Es cuando es una entrada universal, ¿verdad? Cualquier carro, cualquier mecánico que tenga un escáner, desde el 95 hacia acá, puede escanear el carro sin problema, porque es una junta ya universal, una conexión universal, ¿verdad? Y una de las cosas también que puedo decirles, que si ustedes dominan el concepto que les voy a mostrar, sus capacidades para diagnosticar incrementarán notoriamente. Así que vamos a ver, a explicarlo en el pizarrón. Ok, vamos a empezar por el principio y hablar acerca de la inducción de combustible electrónicamente controlada, ¿verdad? Y una vez que ustedes entiendan eso, van a poder entender cómo la computadora hace ese corte de combustible por medio de diferentes señales y estímulos dados por los sensores encargados de recolectar información, para poder entonces que ustedes tengan una buena guía para atacar los diferentes escenarios de fallas en su vehículo, ¿verdad? Y honestamente yo pienso que el hecho de tener un buen conocimiento de esto te dará una gran capacidad para diagnosticar. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer lo más simple posible, no quiero ser muy técnico. Voy a dibujar mi motor, ¿verdad? Tengo mi entrada de aire aquí. Tengo mi tubo de escape. Tengo mi catalizador, ¿verdad? Por lo regular tenemos un sensor de oxígeno aquí, ¿verdad? Ya, como algunos de ustedes saben, en los carros más recientes no usan sensor de oxígeno, usan algo que le llamamos, si lo ven en su escáner, Air Fuel Ratio. Este tipo de sensores trabaja un poco diferente a estos, pero independientemente de qué sensor usen, para hacer el corte de combustible es exactamente lo mismo. Simplemente usé el sensor de oxígeno porque es un poco más fácil para explicarles. Bueno, ahora
tenemos el aire, las dos principales ingredientes, vaya, para que el motor trabaje, obviamente es el aire y el combustible. Aquí tenemos tu aire que entra, ¿verdad? Hace combustión y obviamente sale como gas quemado. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo es que la computadora sabe cómo hacer ese corte de combustible. Y hay que tener en cuenta que una cosa muy importante que debemos de considerar, que en un sistema computarizado la computadora de tu motor va a ser muy estricta con la cantidad de aire y combustible dentro de tu motor, y por esa razón tu computadora buscará siempre tener una mezcla ideal. ¿Y cuál es esa mezcla ideal? Bueno, 14.7 partes de aire por una de combustible. Siempre la computadora va a estar obsesionada por ese número, siempre, siempre. Las únicas formas cuando este número puede cambiar es, por ejemplo, en las mañanas cuando prendes tu carro, que la computadora necesita inyectar más combustible para que tu carro se acelere y así pueda alcanzar una temperatura ideal, ya que hay que tomar en cuenta que tus sensores de oxígeno no trabajan hasta que tengan una temperatura aproximada de unos 700 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y si ustedes lo van en su escáner, en su gráfica, va a aparecer de esta forma. Va a oscilar de esta forma, ¿verdad? Y esos sensores trabajan de 0 a 1 voltio. Su forma de oscilar, ¿verdad? En la gráfica. Y bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle cómo trabajan, ¿verdad? O sea, ahorita nomás estoy explicando que es muy importante antes de hacer cualquier prueba los sensores de oxígeno, que tu carro esté bien caliente, ¿verdad? Ya que es por esa misma razón que la computadora inyecta más combustible, ¿verdad? Regulando la apertura de nuestros inyectores, ¿verdad? En milisegundos, la duración de apertura, para inyectar más combustible y así alcanzar la temperatura ideal para que tus sensores de oxígeno empiecen a trabajar lo más rápido posible. E incluso en algunos sensores podemos ver que tienen un calentador también para que empiecen a trabajar todavía más rápido. Pero bueno, vamos a entrar más a detalle con eso. Entonces, si la computadora sabe cuánto aire entra, entonces debe de saber cuánto combustible inyectar, regulando la apertura en milisegundos de nuestros inyectores, ¿verdad? La duración de apertura. Entonces, aquí obviamente va a haber entradas, ¿verdad? Para medir eso. Va a haber una entrada, va a haber un sensor de flujo que se llama un sensor MAF, que le llamamos. Este te va a medir el flujo de aire que entra a tu motor. También podemos tener un sensor de temperatura de aire, ¿verdad? La temperatura de aire. Esto es importante ya que el aire más frío es un aire más denso, entonces esto es importante también. Y por lo regular también tenemos un sensor que mide la presión de aire que hay dentro de tu motor, ¿verdad? Un sensor MAP. Entonces ya tomando todas esas referencias, la computadora sabe exactamente cuánto aire entra a tu motor. Entonces ya con eso ya puedes saber este sensor, ¿verdad? Ahora sí que es el que te vigila. Es el que te mide cuánto oxígeno pasa por tu escape en relación al combustible. Y aquí tu filtro, bueno, este es un filtro básicamente. Tu catalizador es un filtro antipolución. Y por lo regular también tenemos otro sensor de oxígeno a la salida, después del catalizador. Este sensor de oxígeno simplemente te va a monitorear el buen desempeño de tu catalizador, ¿verdad? Como ya lo había explicado. Tienen dos funciones. Una, monitorear tu catalizador que tenga una buena eficiencia. Y el otro, hacer el corte de combustible. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y si ustedes están familiarizados con esos sensores, ¿verdad? Como ya había dicho, se ven en su gráfica de esta forma. Oscilan de 0 a 1 voltio, ¿verdad? Y esto se representa una mezcla rica en el voltaje más alto y una mezcla pobre en voltaje más bajo. Ahorita vamos a entrar más a detalle con eso, ¿verdad? Y esta línea de medias representa lo que es 14.7 a 1. Es la línea de estequiometría. ¿Ok? 450 milivoltios. Y ustedes se preguntarán, bueno, si esta línea representa la mezcla estequiométrica, ¿por qué no simplemente dejarla en una línea recta, ¿verdad? Sin oscilar, y la mezcla está perfecta. Bueno, el problema es que tu catalizador es bueno limpiando contaminantes
en mezclas ricas, ¿verdad? Y también es bueno limpiando otros contaminantes en mezclas pobres. Es por eso que tu computadora hace que este sensor oscile de esta forma en 3 líneas estequiométricas para dar una mayor eficiencia a tu catalizador. Es por eso, como les expliqué anteriormente, esas son las dos funciones principales de tus sensores de oxígeno. Una es monitorear obviamente el oxígeno que pasa para que la computadora calcule cuánto combustible inyectar por medio de todas estas entradas, ¿verdad? Y la otra es monitorear tu catalizador, ¿verdad? Que esté trabajando eficientemente. Ahora supongamos que el motor sabe cuánto aire está entrando a tu motor, cuánto combustible inyectar. La computadora oscila un poco entre rico y pobre, ¿verdad? La mezcla rico y pobre. Y el sensor de oxígeno responde a esta señal para que la computadora lo haga oscilar, ¿no? Lo hace oscilar. Todo está perfecto. Bueno, el problema es que supongamos que ¿qué pasa cuando el motor está desgastado o que hay algunas variaciones en cuanto a la compresión, ¿verdad? A la compresión o presión de problemas en el combustible, por ejemplo, la bomba de gasolina que esté mala, algún inyector quebrado que esté fugando, ¿verdad? Por ejemplo, alguna manguera de admisión rota, que esté entrando, por ejemplo, aire a tu motor, ¿verdad? Una fuga de vacío, y este aire no va a ser compensado por estos sensores, no va a ser medido, es un aire que entró sin ser medido. Entonces obviamente va a haber más aire en la mezcla y este sensor va a leer eso. Entonces, por lo tanto, tendríamos una mezcla pobre porque estamos de acuerdo que hay más aire que combustible. Entonces, mientras menos combustible hay en comparación al aire, entonces te va a leer mezcla pobre, o sea, hay muy poco combustible en relación al aire, y viceversa también, para eso está ese sensor. Entonces, si nosotros tenemos aire que no va a ser compensado, por lo tanto tendríamos una mezcla pobre, como les expliqué. ¿Y a qué me refiero con esa mezcla pobre? Bueno, cuando tengo más aire en comparación al combustible, y en pocas palabras no tengo esa mezcla estequiométrica, 14.7 a 1, y en consecuencia vamos a ver nuestro sensor en la gráfica que se va a comenzar a empobrecer, ¿verdad? Y la computadora no le gusta eso. ¿Y cuál es la respuesta para corregir esa condición? Corte de combustibles. Vamos a verlo, cómo se ve. Bueno, vamos a verlo más claro para que me entiendan. Supongamos que tenemos una fuga de vacío, ¿verdad? Aquí en el múltiple de admisión, ¿verdad? Está entrando aire sin ser medido por estos sensores, ¿verdad? Entonces va a entrar tu aire normal, ¿verdad? Va a ser combustión con la gasolina. Y aquí va a salir como gas quemado. Entonces, si ustedes tienen más aire en comparación a la gasolina, inmediatamente este sensor te va a detectar que hay más aire que gasolina. Entonces, si el sensor lo ven en su escáner, va a estar oscilando de esta forma. Pero al momento que este identifique que hay más aire, obviamente te va a mandar una respuesta pobre. Entonces, ¿qué va a hacer en la gráfica? Una mezcla pobre, ¿ok? O viceversa, una mezcla rica. Entonces, la computadora no le gusta eso. Entonces, para corregir esa condición, como ya les había dicho, voy a utilizar lo que se llama, como pueden ver en su escáner, Short Term Fuel Trim. Así es como va a aparecer. Combustible a corto plazo. Y la otra es, Long Term Fuel Trim. Pero eso vamos a explicarlo más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos a esto, ¿ok? Aquí es como se ve en su escáner, ¿verdad? Y la forma de que la computadora calcula esto es en porcentaje, ¿ok? Entonces supongamos, bueno, aquí va a aparecer en su escáner Short Term Fuel Trim, que es el combustible a corto plazo, ¿verdad? Y aquí tenemos el Long Term Fuel Trim, combustible a largo plazo. Ahora supongamos, normalmente el 0%, ¿ok? Eso es lo que representa una estequiometría perfecta, no hay ninguna falla. Siempre tu corte de combustible va a estar cerca del 0, ¿ok? Puede variar entre más 5 o menos 5. Y estoy hablando que estos números pueden variar entre
más 50 menos 50 es por darte un ejemplo. Supongamos que nosotros jalamos una manguera de vacío del motor. La computadora no va a saber que jalaste una manguera, ella simplemente sabe y se guía por el sensor de oxígeno que te registró una mezcla pobre. Si tu sensor de oxígeno está haciendo esto, ¿verdad? Y tú jalas una manguera de aire, inmediatamente tu sensor de oxígeno va a empezar a empobrecer la mezcla. Te va a dar esta lectura, entonces tu corte de combustible a corto plazo va a ser una reacción inmediata. Va a decir, hay una mezcla pobre, entonces voy a empezar a adherir combustible, porque hay mezcla pobre, perdón. Entonces va a empezar a montar, adherir combustible, adherir, a subir el porcentaje. Acuérdense que esto es en porcentaje, va a empezar a subir. Supongamos, empieza a subir, supongamos este sensor empieza a reaccionar un poco, ¿verdad? Empieza a reaccionar un poquito. Entonces dice, ok, voy a adherir más. Entonces ya ve que este sensor se levanta y está otra vez, empieza a hacer una mezcla estequiométrica de nuevo. Una vez que hayamos adherido suficiente combustible, digamos en este caso adherimos un 20% más, que acuérdese que es una mezcla pobre, el sensor de oxígeno está diciendo a la computadora que hay una mezcla pobre y que hay que adherir combustible. Entonces el corte de combustible a corto plazo va a adherir. Eso es lo que para esto funciona esto. Así funciona esto, el corte de combustible. Es para eso, para compensar cualquier irregularidad, ¿verdad?, que haya en la combustión. Si hay que adherir más combustible o menos combustible, entonces el combustible a corto plazo se va a encargar de eso. Es una reacción instantánea. Digamos que en este caso adhirió el 20%, ¿verdad? Entonces ya el sensor ya empezó a hacer su estequiometría, ¿no? Empezó a oscilar entre lo normal, ¿verdad? Entonces ya una vez que haya suficiente combustible, entonces hasta ahí dice, ok, ahora vamos a entrar a lo que les había explicado. El corte de combustible a largo plazo es una reacción lenta, es una reacción que aprende. Entonces va a decir, ok, debería de poner atención a lo que él está haciendo. Entonces él va a decir, ok, voy a empezar a subir al 20%, voy a hacer lo mismo que él, 20%. Entonces, una vez que la computadora haya memorizado ese 20%, ¿verdad? Acuérdense, esta es la memoria de la computadora. Ella es la que dice, y esta es más como lo que está pasando ahorita, en este momento. Entonces la computadora ya registra ese 20% que el combustible a corto plazo le está diciendo. Entonces ya la computadora va a decir, ok, necesitamos 20%, ok, muy bien, vamos a dejarlo ahí. Necesitamos el 20% para mantener este sensor en estequiometría y que el motor porque tu motor puede estar funcionando perfectamente. Lo único que obviamente estás adhiriendo 20% más de combustible para levantar este sensor y mantenerlo en una mezcla estequiométrica, ¿verdad? Entonces ya una vez que la computadora haya memorizado aquí en el corte de combustible a largo plazo, el de corto plazo va a decir, ok, ya te lo memorizaste, ok, ya no ocupamos más combustible, entonces yo me voy a bajar otra vez a cero. Y ya, está jalando normal, ¿verdad? Que es lo que debería de estar cerca del 0 o a 0. Entonces aquí estamos viendo el corte de combustible está trabajando perfectamente. Nuestro sensor está trabajando perfectamente. Pero aquí está la falla, estamos adhiriendo 20% más. Entonces eso no es una condición normal. Y ahora supongamos que ponemos otra vez nuestra manguera de admisión, ¿verdad? Entonces ahí estamos, tu sensor de oxígeno, ¿verdad? De estar oscilando, lo conectamos a esa manguera, ¿qué va a hacer? Vamos a tener demasiado combustible. Entonces lo que va a hacer el sensor va a decir mezcla rica, ¿verdad? Así es como se va a abrir. Entonces ya como ya les había explicado, tiene una reacción instantánea. Va a ver la reacción del sensor de oxígeno, entonces lo que va a hacer. Tenemos demasiado combustible, tenemos que bajar la mezcla, ¿verdad? Entonces, obviamente va a bajar exactamente al 20%. Entonces, como siempre les había explicado, el de corte de combustible a largo plazo, otra vez una reacción lenta,
de aprendizaje va a decir, ah, ok, este me está diciendo que tengo que bajarle, entonces voy a empezar a bajarle hasta el 20%. Una vez que la computadora ya haya memorizado otra vez ese 20%, que realmente ya estamos ahora sí en una mezcla estequiométrica, porque ya estamos a cero, ¿verdad? En esta línea. Entonces ya una vez que la memoria haya memorizado la computadora, entonces ya el de corto plazo va a decir, ok, ya te la memorizaste, voy a regresar a mi, a mi, a mi posición normal, ¿verdad? Digamos así. Entonces así es como funcionan las reacciones entre corto y largo plazo, basándose a las lecturas del sensor de oxígeno, ¿verdad? Espero que hayan entendido esto y espero que haya sido lo suficientemente claro, ¿verdad? Así es como funciona. Ustedes se preguntarán, bueno, César, ¿y cómo? Ok, ya entendimos cómo es esto. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para diagnosticar, hacer un diagnóstico preciso y, por ejemplo, como cuando hay un inyector quebrado? Obviamente, como les expliqué, si hay un inyector quebrado, va a haber siempre una mezcla rica. Siempre, siempre, siempre. Así es como funcionan, ¿verdad? Las gráficas. Por ejemplo, una bomba débil. Por ejemplo, en los motores de dos cabezas, de V6, de V8, es todavía más fácil diagnosticar que un motor de una sola cabeza. Pues aquí lo que dibujé es un motor en B, ¿verdad? Y un motor en B que tiene dos cabezas, ¿verdad? Y un motor en línea que es una sola cabeza, por ejemplo, un motor de 4 o 5 cilindros, y aquí uno de 6 o de 8, ¿verdad? Depende. Lo que deben de saber es que lo que le llamamos bancos, ¿verdad? Ese es un banco. Como con su escáner aparece banco uno o banco 2. El banco representa cada cabeza, ¿verdad? Entonces cada banco tiene su corte de combustible a corto plazo y a largo plazo, cada uno de ellos, cada cabeza. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de algún inyector, por ejemplo, tenemos un problema de un inyector en cabeza 2, en la cabeza 2, entonces en su escáner va a aparecer banco uno, short, short trim, field trim en banco uno, está al 0%, el long term también está al 0%, pero sin embargo en el long term field trim banco 2, que es la cabeza 2, tenemos unos números muy altos, entonces ahí puedes ver la diferencia, ¿verdad? Si en este banco hay una falla, que hay una mezcla muy rica o muy pobre, entonces, y en este banco tenemos una mezcla que es perfecta, estequiométrica, entonces ahí podemos fácilmente diagnosticar que el problema no es por que tenemos algún problema con la bomba de combustible o, por ejemplo, una fuga en, la, en el múltiple de admisión, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta que el múltiple de admisión está conectado a las dos cabezas, ¿verdad? Esa es una forma muy fácil de diagnosticar tu problema si es realmente por combustible, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que si es la bomba suministra combustible a las dos cabezas al mismo tiempo. Entonces, si hay algún problema de combustible, lo vas a ver en los dos bancos. Y por ejemplo, el de un banco, entonces es un poco más complicado, pero por eso hay que basarse a las gráficas que les mostré, ¿verdad? Las reacciones, cómo reacciona el corte de combustible a largo plazo y el de corto plazo. Y obviamente con las lecturas de los sensores de oxígeno, ¿verdad? Entonces así es como pueden ustedes diagnosticar en un motor de B más fácil que un motor en línea. Y otro de los ejemplos que quiero darles, independientemente de que sea motor en B o en línea, ¿verdad? Por ejemplo, si te poniendo el ejemplo otra vez de la fuga de vacío, ¿verdad? Supongamos que tenemos una fuga de vacío aquí, ¿verdad? Entonces, en relenti, en marcha mínima, el aire que entra a tu motor es relativamente poco, ¿verdad? Porque no estamos acelerando, ¿verdad? Nuestra placa del cuerpo de aceleración va a estar casi cerrada, ¿verdad? Va a estar entrando muy poco aire. Entonces esta pequeña fuga que tienen aquí va a contribuir notoriamente de acuerdo a la mezcla, ¿verdad? Porque no está entrando poquito aire, pero con este poquito aire es casi al parejo, ¿verdad? O sea, está en marcha mínima, entonces el sensor de oxígeno va a detectar eso. Hay una mezcla pobre porque hay más oxígeno. Entonces, si ustedes ven en su escáner eso al tiempo de acelerar, ¿verdad?
Cuando ustedes aceleran, ¿verdad? Va a entrar mucho más aire, mucho aire. Entonces esta pequeña fuga de vacío va a ser va a ser muy insignificante en comparación al aire que está entrando, ¿verdad? Va a ser mucho aire, entonces esta fuga va a significar casi nada en comparación al aire que tenemos aquí. Por ejemplo, una aceleración brusca, una aceleración, ¿verdad? Entonces esa fuga de vacío que tenemos aquí no va a significar nada en comparación a la cantidad de aire, no sé si me explico. Entonces, si ustedes ven en su gráfica, en el escáner, bueno, aquí lo representé en una gráfica, en su escáner, ¿verdad? Estamos de acuerdo como les expliqué. Ustedes al acelerar el vehículo se va haciendo más insignificante esa fuga. Entonces nosotros de 700 revoluciones del motor, ¿verdad? En marcha mínima comenzamos a acelerar. Entonces el 30% que se está adhiriendo por esa mezcla rica, ¿verdad? Va a empezar a descender, o sea, va a empezar el corte de combustible a corto plazo. Va a decir a la computadora que baje el combustible, entonces va a empezar a bajar esos números a condiciones normales, a 0%. Entonces volvemos a dejar el acelerador, nos soltamos y va a empezar otra vez a sus revoluciones normales, ¿verdad? Entonces ese va a volver otra vez a subir el 30%. Entonces si ustedes ven en su gráfica, si ustedes juntan las revoluciones por minuto con el short trim y los ponen los dos en la gráfica, ¿verdad? Si ustedes aceleran y encuentran que su gráfica se ve así, ustedes pueden asegurar que es una fuga de vacío. Así sin rascarse más la cabeza, si ven esto en una gráfica, es una fuga de vacío seguro. Entonces es una forma también de diagnosticar con el corte de combustible, ¿verdad? Si ustedes entienden todo lo que es cómo trabaja el corte de combustible y cómo la computadora calcula eso, ustedes pueden tener una capacidad de diagnóstico fuerte, ¿verdad? Sólida. Entonces, espero que les haya gustado el video, denle like para que más personas lo vean y bueno, ya poner todo esto en la práctica, ahora sí en el escáner, cómo se ve, ¿ok? Vamos a la próxima. Bueno, en el siguiente video más bien.